Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les venimos a crear este interrogante acerca si el fascismo contemporáneo en realidad existe. En primer lugar, es importante definir y conocer lo que es el fascismo. El fascismo que un día se vivió y que hoy ya no, es igualmente necesario analizar para contrastar y comparar con comportamientos políticos y sociales de la actualidad. Nace en un periodo de posguerra liderados por las clases opresoras como respuesta a las crisis de empleo y económicas en general que dejó la guerra. Para los fascistas no hay vida en el individualismo, todo reside en el Estado, hablando de que incluso su economía, intereses y hasta los alimentos deben estar liderados por el Estado y su conveniencia. Entre las características que destacan en el fascismo se pueden mencionar el rechazo a la democracia, culpándola de no evitar la guerra y crisis. En este tipo de ideología se permitía un único partido político, eliminando a los opositores políticos, un movimiento en busca de eliminar la individualidad, que por lo general eran guiados por un líder carismático cuya personalidad se le debía rendir culto, y estos usaban una estrategia de persuasión y miedo indirecto en la población, mediante el cual se evitaban las ideas de oposición o rebelión. Del fascismo se pueden destacar que su intención primordial era ordenar la sociedad, pero bajo esta excusa lo que realmente lograban los opositores eran dejar sin opción de intervención a las masas. Esa idea engañosa de disciplinar a los desobedientes, lo que verdaderamente ocasionaba era dejar sin opción de lucha por sus derechos, libertad de expresión y cualquier otra forma de oposición al totalitarismo. Para encubrir mejor la falta de derechos, crearon el principio corporativo de la estructura del Estado, misma que tenía el fin de hacerles creer que como ciudadanos tenían un papel importante en la toma de decisiones del Estado. Entre las bases del fascismo se debe mencionar la teoría del racismo. Aunque el postulado no fue creado por fascistas, sí lo pusieron en práctica. El padre creador del fascismo fue Benito Mussolini, italiano, dirigente del fascismo en Italia durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y quien inspira y propone el fascismo en muchos lugares. Aunque líderes como Mussolini hoy ya no están, no significa que corrientes de este índole, y hablando específicamente del fascismo, desaparezcan por completo, dado que al mundo actual contemporáneo aún lo acechan estos fenómenos políticos con nuevos líderes que tratan de imponer ideas muy acercados a lo que fue una vez el fascismo. Es entonces el fascismo una ideología con intereses específicos de los líderes en ellos mismos y las élites de poder para así alcanzar el dominio del pueblo, en la que éste crea que su opinión es escuchada y que se vive para el Estado, nunca en el individualismo. Es esta situación muy favorable para los líderes, quienes en su avaricia siempre quieren más poder y tapar a la sociedad muchas de sus realidades. Esos escenarios que en un momento fueron convenientes para Mussolini, Hitler y demás líderes, lo son también para personajes políticos del presente, generando un resurgimiento de ideales fascistas contemporáneos que veremos aplicados en diferentes lugares del mundo, en este caso en Brasil y en España. Ahí en donde nos preguntamos si existe o si está sucediendo el resurgimiento del fascismo. Desde el siglo XX, el fascismo se ha convertido en un fenómeno político de gran significado para la formación de estructuras e identidades políticas modernas. En los últimos años, los gobiernos de distintos países como Estados Unidos, India, Hungría, Brasil, Turquía y otros han presentado una tendencia en el resurgimiento del fascismo, caracterizados por rasgos de extrema derecha reaccionaria y totalitaria. Estos gobiernos presentan ciertos elementos que se alinean con el fascismo histórico. Algunos de estos son la percepción de grupos, generalmente minorías, como enemigos, nacionalismo extremo, racismo, xenofobia, fundamentalismo religioso y descontento con la izquierda. Estos gobiernos, denominados como nuevos fascismos, han logrado tener éxito a pesar de estas características. Este éxito se le atribuye a que en muchos de estos países ciertas personas de la población tienen un miedo a lo otro. Este miedo ha fortalecido los comportamientos discriminatorios, supranacionalistas, xenófobos, machistas, entre otros. El fortalecimiento de esos comportamientos e ideas también ha influido en la propagación de los nuevos fascismos. Otro elemento importante para el establecimiento de este nuevo gobierno ha sido la represión que se ha utilizado para evitar las movilizaciones sociales y el disenso político. Además de los elementos antes mencionados, existen otros que asemejan a los nuevos fascismos con los fascismos históricos.
está la forma en la que reaccionan durante periodos de crisis. Ambos fascismos emplean las crisis y desorientación generalizada para establecer nuevas políticas que no necesariamente representan la solución al problema, pero sí suelen tener base en el debilitamiento de la izquierda. El uso de la violencia y represión para censurar al enemigo. Se busca imponer una sola verdad. Esto puede ser mediante el fundamentalismo religioso o la promoción de sentimientos racistas, xenófobos, machistas, supranacionalistas, entre otros. Negacionismo e intolerancia y búsqueda de la dominación. En la década de 1980 y posteriormente en la de 1990, Europa enfrentó lo que se podría denominar un resurgimiento de movimientos de extrema derecha. Los estados europeos estaban perdiendo su autoridad ante la Unión Europea y los mercados mundiales. Se dieron importantes movimientos migratorios de antiguas colonias. Los europeos tuvieron que aprender a convivir con estos grupos de inmigrantes con religiones y costumbres distintas. Sin embargo, los consideraban una amenaza económica y social que cada vez influía más en la identidad nacional. El conjunto de estas situaciones ocasionó un descontento con el orden público que incrementaba y se generalizaba cada vez más. A partir de este descontento se originó una antipolítica en la que se expresaba que la extrema derecha sería capaz de proveer y encontrar soluciones ante los problemas que la extrema izquierda no había sido capaz de solucionar. Los partidos de extrema derecha generalmente se encargaban de promover miedo a la inmigración, rechazar las diversas culturas e inclusive proponían la exclusión de los inmigrantes en pobreza. Uno de los partidos más influyentes de la época fue el Front National de Jean-Marie Le Pen en Francia. Este fue uno de los primeros partidos que logró mantenerse relevante después de la década de los 70. El FN se enfocaba en temas de inmigración, leyes y orden y defensa de la cultura. Obligó a partidos conservadores importantes a adoptar sus posiciones con el fin de conseguir la mayor cantidad de votos. Algunos partidos de otros países, como el Movimiento Social Italiano y el Partido de Libertad de Austria, tomaron como inspiración al FN de Francia. Sin embargo, gran parte de su éxito también se dio por el descontento y descrédito de los partidos gobernantes. Ahora haremos un análisis sobre cómo podría o no existir el fascismo contemporáneo en España. El ejemplo más conocido en cuanto al fascismo en España se refiere a la dictadura del general Franco entre 1939 y 1978. Fue un régimen que se sostuvo sobre el extremo nacionalismo de tipo racista, no democrático, para arraigarse al poder. Era una ideología totalizante, la cual buscaba el control de las personas para mantener un orden social deseado, que afectaba cada ámbito de la vida privada de los españoles, incluyendo el comportamiento sexual, el idioma, la cultura y, en general, la forma en la que cada individuo debía expresarse. Aunque no se llegue a los extremos de Hitler y Mussolini, en el mundo contemporáneo existe un conjunto de ejemplos sobre el resurgimiento del fascismo. Actualmente el fascismo ha tomado nuevas maneras, en donde parecía ser más democrático. Aún así, conserva varias similitudes con el clásico, en donde existen agrupaciones de extrema derecha conservadoras con consignas discriminatorias y en algunos casos incitan a la violencia extrema. El partido político español Vox es una agrupación con 52 escaños en el Congreso que ha visto un crecimiento de su influencia en el país europeo. Según la página oficial del partido, luchan en contra de la corrección política asfixiante. También afirman que no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, hablar o sentir. Les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad. Asimismo, afirman que nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida, en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al gobierno de tu vida privada. Esta última idea resume sus tintes fascistas, en donde se puede apreciar sus ideales nacionalistas, conservadores y de ultraderecha. El partido político ultraderecha Vox ha evidenciado en la discusión política ser explícitamente un partido antifeminista, xenofóbico, racista y conservador. A pesar de estas características, dicho partido político muestra tener apoyo y una alta representación en la política española dentro de un consenso constitucional. En este sentido, se presencia un debate respecto a si este es o no es fascista. Podemos afirmar que las características expresadas son propias de una corriente fascista que
oprime los derechos de las minorías, despreciando su integridad. Asimismo, se demuestra el nacionalismo que presenta dicho partido, tal y como lo podemos ver a simple vista desde su lema Viva España, el cual con orgullo se refiere a la idea de la España conservadora y excluyente de la diversidad del pueblo español y a las comunidades autónomas. Asimismo, se consideran a favor respecto al fin de la España descentralizada. Ante este escenario, vemos un partido de ultraderecha con posturas sólidas en donde la amenaza de un poder con tintes fascistas es existente. De igual manera, se hará un análisis respecto a si Brasil es o no es fascista o si presenta tintes fascistas. En Brasil, la llegada del presidente Jair Bolsonaro ha creado conversaciones sobre su gobierno y la posibilidad de que se evidencie un gobierno fascista. La controversia parte desde la forma en la que ha llegado al poder, debido a que su campaña fue compuesta por inversiones que forman parte de la clase adinerada de empresarios que debían un gran volumen de impuestos al Estado. Además, se agregan los discursos hechos por el mandatario, los cuales poseen características discriminatorias y violentas. Sin embargo, analizando la situación de Brasil, se puede resaltar que este país ha presentado durante años problemas socioeconómicos, los cuales no han tenido grandes soluciones. En cambio, desde el 2006 al 2016, la brecha de desigualdad social se amplía aún más. Y el término de corrupción en la población se empieza a extender a los programas sociales que eran destinados a las clases populares, por lo que poco a poco la idea de sacar a los comunistas del poder empieza a tomar fuerza. Esta situación se ve aprovechada por los de ultraderecha, quienes lograron llegar al poder en las elecciones del 2018, quedando de esta manera a Bolsonaro. ¿Es el gobierno de Bolsonaro fascista? Asegurarlo sería complejo, ya que según varios autores no ha existido un gobierno realmente fascista desde Mussolini y Hitler. Sin embargo, no se puede dejar pasar el hecho de que el gobierno de Bolsonaro cumple con varias características que posee el fascismo. Sin embargo, el profesor de la Universidad de Porto, investigador de la Universidad Nueva de Lisboa, Manuel Love, menciona que los procesos de construcción, tanto los regímenes democráticos como los fascistas, son permanentes. Además, resalta cómo los estados autoritarios no son solo autoritarios y ya, al contrario, estos poseen una transición, la cual demuestra el degrado que posee la democracia. El profesor Love agrega, aun cuando el fascismo no es una ideología que se impone, las características que presenta el gobierno Bolsonaro evidencia una rama de fascismo visto en la época de Mussolini, por lo que menciona que el gobierno Bolsonaro configura un neofascismo adaptado en Brasil del siglo XXI. Aunque España y Brasil no sean los mismos regímenes bajo Mussolini o bajo Hitler, es claro que tiene ciertas características que se asemejan. Más bien ahora sería bueno empezar a adoptar una nomenclatura distinta en donde se le pueda llamar fascismo posmoderno, el cual se cimienta en una constante y fija intolerancia hacia las personas opuestas, discursos con retóricas de inferiorización de las poblaciones marginales como los afrodescendientes, mujeres, inmigrantes y comunidades con sexualidades diversas.